Listo, vamos a iniciar la grabación del club de lectura del día de hoy. Vamos a leer el capítulo 40 del libro Sobrenatural, este sería el libro 3. Pero antes de comenzar la lectura vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Jesucristo, gracias, oh Dios, por permitirnos este tiempo, Señor, en el que podemos venir, Señor Jesús, y tener este momento de compañerismo, Señor, y poder leer, Señor, lo que tú, Señor Jesús, nos has dejado a través de una vida vivida, Señor, la vida del profeta. Te rogamos, oh Dios, que seas tú extendiendo tu gracia sobre nosotros y nos ayudes a avanzar y que nuestra vida, Señor, esté cada día más ligada contigo, Señor. Que haya, Señor Jesús, en nosotros esa verdadera conexión con tu palabra, Señor, y que podamos avanzar, Señor Jesús, a ser esos hijos, Señor, que llegan a perfección a través de la gracia que tú nos das. Invocamos tu nombre sobre nosotros, sobre todo lo que hoy haremos, Señor, y que el Señor Jesús traiga a nosotros, Señor, ese crecimiento espiritual que necesitamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos entonces con el capítulo 40. Un momento. Bueno, yo creo que lo vas a comenzar leyendo. Entonces, Paulita nos va a ayudar con la lectura. Listo. Entonces, dice, denme un momentico. Dice, capítulo 40, la gran prueba. Vamos en el año 1947. Dice, en noviembre de 1947, William Branham comenzó su gira al Pacífico Noroeste con una campaña de sanidad de 4 días en Vancouver, British Columbia. La cooperación entre los ministros locales sobrepasó cualquier cosa que Vancouver había visto todavía entre las iglesias denominacionales. Cada noche, el amplio centro municipal estaba repleto hasta su capacidad. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Dice, cada noche el amplio centro municipal estaba repleto hasta su capacidad. Noche tras noche, los cultos de sanidad eran sobresalientes. Un evangelista local, Aaron Baxter, se impresionó tanto que él, así como Jack Moore y Gordon Lindsay, canceló todos sus propios compromisos a fin de poder seguir las campañas de Branham de ciudad en ciudad. No sé si lo aumentamos un poquito más. ¿O ustedes ahí están viendo bien? ¿O lo aumentamos un tris más? Hermana, pues yo la veo bien ahí. ¿Sí? Ah, bueno. Ahí lo aumentamos un poquito Sí, ahí más. le aumentamos un tris más. Dice, bueno, canceló todos sus propios compromisos a fin de poder seguir las campañas de Graham de ciudad en ciudad. La siguiente escala fue Portland, Oregon. Así como en Vancouver, centenares de ministros locales cooperaron para hacer un éxito de las reuniones en Portland. En la primera noche, 7,000 personas entraron por las puertas del auditorio antes que el jefe de bomberos de la ciudad ordenara que se cerraran las puertas. Millares fueron dejados de pie en el exterior. Fue en la tercera noche de las campañas en Portland de Bill que Satanás intentó destruirlo. Gordon Lindsay dirigió a la gente en el tema musical de Bill. Solo creed, todo es posible, solo creed. Mientras Bill salía a la escena, después de saludar a la audiencia, Bill animó a la gente a creer en Dios por sanidades y milagros. Mientras estaba hablando, notó que un hombre grande de saco gris caminaba rápidamente por el pasillo central hacia el frente. Cuando este hombre comenzó a subir los escalones hacia el estrado, Bill se preguntaba si podría ser uno de los sugieres trayendo un mensaje importante. Tal vez alguien se había desmayado o tenido un ataque cardíaco y necesitaba oración cuanto antes. Pero cuando él Okay, ¿se volvió a subir? Sí, se volvió a subir. Un segundito. Pero cuando él
Pero cuando el varón llegó al estrado, Bill pudo ver que algo más andaba mal, muy mal. El hombre corpulento se detuvo, sus ojos se movían desorbitadamente de un lado a otro, primero mirando hacia el auditorio lleno, luego a los 300 ministros sentados en el estrado. Finalmente se enfocó en el predicador de baja estatura detrás del podio. El hombre corpulento frunció el entrecejo, su quijada inferior se movía de un lado a otro, haciendo rechinar sus dientes. Ambos puños apretados como si tuviera la intención de usarlos. Se movió pesadamente hacia adelante, refunfuñando. Tú, hipócrita, tú, serpiente en el pasto, te mostraré cuánto tienes de hombre de Dios. Fracturaré cada hueso de tu cuerpecito endeble. Sin decir una palabra, Bill se volteó para mirar hacia la amenaza. El hombre corpulento parecía bien dispuesto a llevar a cabo su amenaza. Él medía más de 6 pies, 1,82 metros de altura y pesaba al menos 250 libras a 113,4 kilogramos. En contraste, el propio peso de Bill había bajado a 118 libras, 52 kilogramos, o sea, la mitad casi, ¿no? La mitad, un poquito Casi la más de mitad, sí. El brazo de este hombre violento se miraba más abultado en el muslo de Bill, Que el muslo de Bill. que el muslo de Bill, perdón. Lentamente, el hombre se acercó más. 2 policías salieron de entre la multitud para interceptarlo, pero Bill, ignorando su propio temor, les hizo señas con la mano que se alejaran diciendo: este no es asunto de carne y sangre, es entre fuerzas espirituales. Contra su voluntad, los 2 oficiales retrocedieron y observaban mientras el maniático continuaba su paso lento y deliberado. El hombre corpulento gruñó: tú, impostor, pretendes ser un siervo de Dios. Yo le demostraré a esta gente que no eres otra cosa que un mentiroso. Te voy a golpear para que salgas disparado y caigas encima de ellos. El hombre corpulento llegó a 6 pies. Un segundo. No, ¿qué pasó? Algo se activó por acá. Jorge. Ya, sigamos. Listo, dice: tú, impostor, pretendes ser un siervo de Dios. Yo le demostraré a esta gente que no eres otra cosa que un mentiroso. Te voy a golpear para que salgas disparado y caigas encima de ellos. El hombre corpulento llegó a 6 pies, 1,83 metros de Bill y se detuvo. Él era tan alto que Bill tuvo que mirar hacia arriba para ver su rostro. Bill oró en silencio: amado Dios, la única esperanza que tengo está en ti. Él escuchó un sonido familiar, parecido a una ráfaga de viento. Entonces sintió la presencia del ángel del Señor acercándose. El temor de Bill desapareció instantáneamente, dominado por un amor profundo. Bill pensó: pobrecita persona, él está fuera de sí. El maniático repitió su amenaza: tú, engañador, fracturaré cada hueso de tu frágil cuerpecito. Sus músculos se flexionaron mientras sus puños se apretaban. Bill pensó: pobrecita persona, no sabe lo que está haciendo. Entonces Bill abrió su boca teniendo el propósito de decir: yo no haría eso, amigo. Pero las palabras que procedieron de su boca eran diferentes. Sin tener la intención, Bill dijo: así dice el Señor, por cuanto has desafiado al Espíritu de Dios, esta noche caerás a mis pies postrándote al nombre del Señor Jesucristo. El hombre corpulento hundió sus mejillas y escupió una masa de saliva y mucosidad directamente en el rostro de Bill. Entonces refunfuñó: tú, hipócrita, te mostraré a los pies de quién caeré. Dando un paso hacia adelante, retiró un puño listo para asestar. Bill dijo quedamente. ¿Será quedamente? Quedamente o tranquilamente. Ok, quedamente. Satanás, sal del hombre. El brazo del maniático, retirado para el puñetazo, se quedó inmóvil, tan tiesamente como una estatua. Sus ojos se abultaron, su boca se abrió y su lengua se agitaba alrededor fuera de control.
Él gimió como un perro, golpeado, mientras sus ojos se ponían en blanco en sus cuencas y caía de bruces, inconsciente. Su cabeza cayó sobre los zapatos de Bill, mientras al mismo tiempo un brazo abrazaba detrás de los pies de Bill tan fuertemente que Bill no podía moverse. Dos policías se abalanzaron y se inclinaron junto al hombre inconsciente. Un policía alzó la vista y preguntó: ¿qué sucedió? ¿Está muerto? No, dijo Bill. Fue tan solo Dios mostrando su poder para hacer a ese demonio inclinarse a él. Eso es todo. ¿Va a estar bien el hombre de aquí arriba? El policía señaló a la cabeza de él. No, señor, contestó Bill. Si él estuviera dispuesto a renunciar a ese espíritu, eso no regresaría. Pero él cree que está bien. Él adora a ese espíritu, de modo que él lo volverá a recibir otra vez. ¿Lo movería de mis pies? Tremendo. Los oficiales zafaron el brazo del hombre y lo arrastraron hacia atrás. Varios otros hombres ayudaron a llevárselo del estrado. Antes de marcharse, dijo uno de los policías: yo sé quién es este hombre. Él ha tenido varias riñas con la ley en el pasado, entrando y disolviendo servicios religiosos. Él fue confinado a un manicomio, pero se escapó. Tenemos un boletín desplegado para su arresto. Apenas ayer, él le fracturó la mandíbula a un hombre, golpeándole tan fuerte que lo dejó sin sentido en la calle. Parece como que finalmente en esta noche ha encontrado la horma de sus zapatos. Retrocediendo hacia el podio, Bill se dirigió a la audiencia Como pueden ver, nuestro Padre Celestial tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Un hombre enfermo, acostado sobre un catre cerca del frente, gritó: sí, sí la tiene, él me ha sanado. Y se levantó de un salto del catre. En el otro costado del edificio, un hombre de pie en muletas exclamó: él también me ha sanado. Lanzó a un lado sus muletas y corrió por el pasillo en dos piernas útiles. Allá salió un hombre de una silla de ruedas gritando: y yo también. A partir de allí el poder de Dios inundó el edificio, tocando a cada corazón que se levantaba en fe para creer en el Todopoderoso para sanidad o para un milagro. La gira intensa y rápida de Bill a través del Pacífico noroeste culminó en Ashland, Oregon, 15 días después que comenzara. Gordon Lindsay escribió al respecto diciendo: en los 14 días de cultos, con únicamente una relativa pequeña cantidad de periódicos anunciando, algunas 70,000 personas habían escuchado el Evangelio de sanidad y al menos 1,000 de estos eran ministros. Ese era un logro sorprendente. Al final de noviembre de 1947, Bill voló a Phoenix, Arizona, para celebrar 3 reuniones, el viernes, sábado y domingo por la noche. Una vez en Phoenix, Bill se enteró que los ministros patrocinadores, impresionados por los reportes de Calgary, habían programado su propia fila milagrosa para el domingo por la noche. Habiéndolo hecho una vez, Billy no se sentía incómodo tocante a hacerlo otra vez. Una hora antes que comenzara el culto del viernes por la noche, Bill estaba orando en un cuarto pequeño, entre bastidores, cuando de pronto apareció el ángel del Señor. Como siempre, el ángel tenía sus brazos cruzados sobre su pecho, y arriba de él daba vueltas ese fuego sobrenatural. El ángel no se movía o hablaba, su rostro siempre se miraba severo, pero esta ocasión parecía estar frunciendo el entrecejo y mirando airadamente. Sobresaltado, Bill exclamó en temor mientras sentía decaer notablemente su semblante. Al escuchar ese grito, Gordon Lindsay entró precipitadamente en el cuarto a ver lo que pasaba. Al instante el ángel se evaporó como una bruma y desapareció. Durante los 2 siguientes días, Bill se preocupó por aquella visitación. ¿Por qué no había visto al ángel durante 7 meses? ¿Por qué el ángel había aparecido ahora? ¿Y por qué no habló el ángel? ¿Estaba enojado? Bill no podía olvidar el sueño del ángel. Cada noche en Phoenix, Bill predicaba durante media hora antes de llamar a una fila de oración. Su tema fue los hijos de Israel viajando por el desierto hacia la tierra prometida. El domingo por la noche, con la muchedumbre esperando con ansia ver la fila milagrosa, Bill empezó su texto
de Números, capítulo 22, donde Dios le dijo al falso profeta Balaam que no fuera con el príncipe Balac a maldecir a Israel. Balaam se mantuvo preguntándole a Dios si él podía ir de todos modos, hasta que Dios finalmente le dijo que sí. Entonces el ángel del Señor se encontró con Balaam en el camino y lo hubiera matado si la asna de Balaam no le hubiera salvado la vida 3 veces al hacerse a un lado. Mientras Bill censuraba a Balaam por desobedecer el primer mandato de Dios, de pronto se le ocurrió a Bill que él era el culpable del mismo crimen. ¿No le había dicho ya Dios que él estaba poniendo demasiado énfasis en los milagros? ¿Podría haber sido esa la razón que el ángel se le había aparecido 2 noches atrás? ¿Eso era para advertirle que él estaba desobedeciendo al Señor al permitir que continuaran estas filas milagrosas? Bill se sentía tan débil por dentro que pensó que sus rodillas podrían doblarse. Sujetándose del púlpito, intentó continuar su sermón, pero su remordimiento de conciencia lo convenció tan severamente que tuvo que parar. Mientras estaba siendo formada la fila milagrosa en el pasillo lateral de la iglesia, Bill oraba en silencio. Padre Celestial, si he hecho mal y no es tu voluntad divina que yo me concentre en los milagros, por favor muéstrame claramente. Si cualquier persona que pase por la fila esta noche no es sanada, entonces sabré que estoy fuera de tu voluntad y nunca permitiré otra vez que nadie traiga primero los casos difíciles o se forme otra fila milagrosa. Él ya había dicho que no iba a volver a hacerlo, ¿no es cierto? Que el ángel había dicho que no lo hubiera Que hecho. no lo olvidas. Una madre e hija subieron primero. Bill le preguntó a la niña dónde vivía, pero ella no respondió. Tiene dificultades para oír, explicó la madre. Esa es la razón que la trajimos esta noche. Alzando su voz, Bill le preguntó a la niña dónde vivía. En esta ocasión, la niña contestó California. Apretando la mano derecha de la niña, Bill sintió las vibraciones hormigueándole su mano izquierda. Ella tenía una infección que había roto un tímpano, sino un crecimiento estaba obstaculizando la función del oído, porque las vibraciones querían decir que de algún modo una vida demoníaca estaba causando su problema. Cuando Bill reprendió el demonio en el nombre de Jesucristo, las vibraciones se detuvieron. Tratándole la mano, Bill dijo, la niña está sana. Entonces trató de hablar con ella. Ella no respondió. Eso estaba raro. Bill alzó la voz, pero no obtuvo respuesta. Él tuvo que palmear las manos 3 veces antes que finalmente ella sintiera con la cabeza que podía oírme. En vez de oírme mejor, parecía estar peor. Alarmado, Bill sujetó la mano de ella. Allí latían las pulsaciones más fuertes que antes. Por segunda ocasión, Bill echó fuera el demonio en el nombre de Jesucristo. Eso parecía
Bueno, volvimos. ¿Nos pueden ver? ¿Están ahí escuchándonos? Sí, Sí, señor, los vemos claramente. Bueno, Muchas gracias. Perdón que me apagó. No nos dio tiempo de nada, solo se apagó. Listo, listo. Seguimos. listo. No sé, mira a ver si regresa otra vez La reunión. hacia la reunión. Y mira acá un momentito. Baja. Creo que no sé si le envías a Amalia. ¿Será que Amalia le preguntas a ver? Listo. Estaba ahí conectada. Listo, entonces, seguimos. Dice, por una segunda ocasión, Bill echó fuera al demonio en el nombre de Jesucristo. Eso parecía irse más contra su voluntad que la primera vez. Pero Bill supo que se había ido por causa de que la hinchazón en su mano bajó y las vibraciones se detuvieron. Pero tan pronto como él intentó hablar con ella, él todavía estaba tocando la muñeca de ella. La mano izquierda de Bill se abultó otra vez y las vibraciones volvieron más fuertes que nunca. Y lo que era peor, ahora ella no podía escuchar una palabra sin importar cuán fuertemente Bill gritaba. Esta desafortunada niña había pasado de tan solo tener dificultades para oír a estar sorda como una tapa. Desconcertado y confundido, Bill no sabía qué más hacer excepto dejar en paz a la niña y continuar con el siguiente caso. El siguiente en la fila era... Ay, Dios. El siguiente en la fila, claro, dejar en paz a la niña y continuar. El siguiente en la fila era un hombre de edad que dijo, él también tenía dificultades para oír. Bill alzó la voz, ¿cree usted, señor? El hombre asintió con la cabeza e inclinó el rostro. Bill tomó la mano del hombre, no había vibraciones, lo cual quería decir que su problema no era causado por un demonio, probablemente tan solo nervios insensibles. Después de orar en el nombre de Jesús por la sanidad del hombre, Bill preguntó en una voz normal, ahora, señor, ¿puede oírme? El caballero, quien tenía todavía su rostro inclinado y sus ojos cerrados, no respondió. Bill alzó la voz y preguntó otra vez. Todavía no hubo respuesta. Bill palmeó sus manos tan fuerte como podía. El hombre ni siquiera se sobresaltó. Él también se había vuelto sordo completamente. Con horror yendo en aumento, Bill comprendió que el don de sanidad no estaba operando. ¿Qué podía él hacer por su propia, por su propia cuenta, sin la presencia del ángel del Señor al lado de él en la plataforma? Él era tan incapaz como cualquier otro. Fue esto lo que sintió Sansón cuando Dalila le cortó el cabello, lo cual lo dejó débil y desvalido delante de los filisteos. Parado delante de aquella multitud expectante, Bill se sentía ridículo y avergonzado y condenado. La única cosa que podía hacer ahora era confesarle su pecado a la audiencia y clausurar el culto. Ay, Dios. Esa noche Bill no pudo dormir. En la oscuridad él sufría horriblemente sobre su desatino. ¿Cómo podía haber sido tan temerario como para desafiar a la gente? Tráiganme el peor caso, yo les garantizaré que Jesucristo ejecutará un milagro ante su vista. Jesús nunca había hecho semejante desafío. De hecho, la Biblia dice que Jesús no pudo hacer ninguna obras mayores en su pueblo natal por causa de la incredulidad de la gente. Eso fue cierto del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué con respecto a sus seguidores? Ahora Bill comprendía cuán equivocado de acuerdo a la escritura había estado al afirmar que cualquiera podía ser sanado, ya fuera la persona, ya que la persona creyera aún. Cierto, él había parado de hacer el desafío después de la advertencia del ángel en Vandalia, Illinois. Sí, pero él todavía había permitido a sus colaboradores encauzar los peores casos a la plataforma de las filas de oración a fin de que la audiencia pudiera ver milagros ejecutados en el inicio de cada culto. O sea que no dijo del púlpito como él lo decía, pero dejó que los otros organizaran o que Lo siguieran haciendo. siguieran haciendo. Dice,
pero él todavía había permitido a sus colaboradores encauzar los pobres casos a la plataforma de las filas de oración a fin de que la audiencia pudiera ver milagros ejecutados en el inicio de cada culto. Y lo peor de todo, él les había permitido formar sus así llamadas filas milagrosas. Bill no se había opuesto por cuanto él sabía que Dios podía sanar a cualquiera de cualquier cosa, pero tan solo porque Dios puede hacer algo no significa que es su voluntad el hacerlo. La aparición del ángel el pasado viernes por la noche había sido una segunda advertencia. Bill había censurado a Balaam tan severamente y todo el tiempo él había estado parado en el lugar de Balaam. Balaam había desobedecido a Dios por causa de su amor por el dinero. En el caso de Bill, él sabía que no era el amor del dinero lo que le había inclinado a desobedecer, era su simpatía por la gente. Sin embargo, no importaba la razón, siempre estaba mal el desobedecer al Señor. En la mañana, con los ojos nublados y descorazonado, Bill abordó un avión rumbo a su próximo compromiso en Long Beach, California. Sus pensamientos lo seguían atormentado y eso salía a relucir. La aeromoza vino por el pasillo y le preguntó, ¿qué le pasa, señor? Él no podía decírselo. ¿Cómo podía ella entender? A causa de que él había fallado en obedecer al Señor, Bill estaba ahora preocupado de que Dios lo hubiese despojado del don de sanidad. No sé si alguno quiera de pronto continuar la lectura. ¿Alguna de las chicas quiera leer? Bueno, podemos preguntar. ¿Alguna quiere seguir la lectura? Ok, Michelle. Listo, Michelle. Vale. Entonces puedes continuar aquí donde dice, cuando Bill aterrizó en Long Beach, Qué pena, sí, señor. Cuando Bill aterrizó en Long Beach, varios ministros se fueron a toda velocidad a su cuarto de hotel. No tardó mucho para que estos varones se dieran cuenta de su pesimismo. Bill compartió con ellos su inaguantable carga y preocupación. Uno de estos ministros era Baxter, quien ahora se hallaba en una posición peculiar de animar al hombre por el que había viajado hasta aquí. Ay, hermano, me perdí. Uno de esos ministros así, de animar al hombre por el que había viajado hasta aquí para verlo. Hermano Branham, yo puedo asegurarle que el don de sanidad no se había ido de usted. Romanos 11:29 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, queriendo decir que ellos no están basados en nuestras acciones. Dios sería infiel a su promesa si Él se llevara el don de usted. Eso no le puede abandonar a usted. Sansón durmió toda la noche con una ramera, pero su fuerza no le dejó. A la mañana siguiente, él arrancó las puertas de la ciudad y las llevó en hombros hasta la cumbre del monte. Y aun cuando los filisteos cortaron el cabello de Sansón y su fuerza le dejó, por una temporada, su cabello le volvió a crecer y regresó a su fuerza. Recuerde cómo Moisés hirió a la peña cuando Dios le dijo que tan solo le hablara, pero las aguas aparecieron exactamente igual. Hermano Branham, todos los errores que usted ha cometido, Dios tratará con usted personalmente tocante a eso. Pero el don de sanidad sigue estando allí. Los argumentos de Baxter parecían buenos, pero de algún modo Bill tenía dificultades para creer que ellos se aplicaban a él. Se sentía tan vacío, tan solo, tan completamente abandonado por Dios, que parecía el infierno en la tierra. ¿Qué tal si el don de sanidad lo había dejado para siempre? ¿Cómo podía él soportar eso? ¿Cómo podía vivir sabiendo que él le había fallado a Dios tan miserablemente? Había únicamente una manera de saber si él estaba condenado o no. Y esa era llevar a cabo el siguiente culto de sanidad como estaba programado. La campaña de Long Beach
Se programó que iniciara el miércoles 3 de diciembre y se extendiera durante 3 noches consecutivas. El miércoles por la noche en la iglesia, Bill le explicó a la audiencia cómo él había desobedecido al Señor al enfatizar los milagros por encima de la sanidad. Les dijo que él no estaba seguro si el don de sanidad seguía estando con él o no, pero que pronto él se daría cuenta. Mientras llamaba a la fila de oración, sintió el sudor formarse en las palmas de sus manos y debajo de su cuello, y un nudo apretar en la boca de su estómago. Una mujer pasó con una niña de 10 años de edad en su costado. Los nervios de Bill estaban tirantes con anticipación mientras tomaba la mano derecha de la niña con su izquierda. Allí estaban las vibraciones, intensas y bien determinadas, paralizando su mano como amperaje eléctrico, chasqueando su brazo hasta su corazón. Bill se sintió aliviado de que al menos tanto como esto del don estaba todavía presente, pero la interrogante permanecía. ¿Dios honraría la oración de él por esta niña necesitada? Bill examinó el patrón de chichones blancos en el dorso de su mano hinchada. La niña es sordomuda, dijo él, y también tiene tuberculosis. Todos inclinen sus rostros y oren conmigo. Quedamente Bill oró. Amado Jesús, por favor perdóname por mi tontera. Por favor no permitas que mis errores obstaculicen la sanidad de esta niña. Entonces, reuniendo todo su valor, declaró: Tu espíritu sordomudo y demonio de tuberculosis, sal de la niña en el nombre de Jesucristo. Ahora venía el momento decisivo. Bill contuvo su respiración. Sí, estaba sucediendo. Para el gran alivio y gozo de Bill, las vibraciones se detuvieron y su mano hinchada volvió a la normalidad. Aunque él sabía que la tuberculosis ya no estaba ahora, la audiencia no podía ver eso. Así que Bill le preguntó a la niña: ¿Puedes oírme? Los ojos de ella se ensancharon de emoción y él supo que podía oír. Bill dijo lentamente: Amén. La niña trató de repetir el sonido, pero salió más como "ah". Bill, Bill dijo fuertemente: Amén. La niña intentó otra vez. Ah, sí. Bill dijo: Papito. Ella repitió el ejemplo de labio con un sonido parecido a pupito. La fe rodeó a la audiencia como un fuego fuera de control. En las horas siguientes, sanidades y milagros ocurrían por todas partes en el edificio. Una maestra de una escuela local para mudos introdujo a 5 niños en la fila que habían nacido sordomudos. Todos los 5 niños recibieron su oído y sus voces. Un hombre en un catre, temblando con parálisis, fue sanado instantáneamente. Muchos lisiados tiraron sus muletas y otros saltaron de sus sillas de ruedas para correr por el edificio alabando a Jesucristo. Tensión arterial alta, glaucoma, asma, úlceras y cáncer. Todos sucumbían ante la fe de la gente. El jueves por la noche, cuando Bill inició la fila de oración, un joven pasó cojeando con sus piernas atadas con correas en pesados aparatos ortopédicos con polio. La madre venía con él y dijo: Hermano Branham, si usted tan solo ofrece la oración por él. De acuerdo, hermano. Ahora usted no está deseando.
Ella lo interrumpió. Yo no deseo un milagro, tan solo deseo que usted ofrezca la oración. Yo mismo puedo creer en Dios por la sanidad. En una oración sencilla, Bill le pidió a Jesucristo que sanara al joven lisiado. El viernes por la noche, este mismo joven pasó al frente de la iglesia con sus aparatos ortopédicos para las piernas colgando sobre sus hombros. Levantando los aparatos ortopédicos que no se utilizaban para que viera la audiencia, el joven testificó que Jesucristo sigue obrando milagros. Esa noche, la última noche de Bill en Long Beach, él quiso orar por tantas personas como fuera posible. Así que en vez de discernir los padecimientos a través del don en su mano, él puso en marcha una fila rápida, donde él ofreció una oración general breve mientras la gente formada pasaba junto a él. De este modo, Bill pudo orar por centenares de personas en una hora, pero tan rápidamente como la fila de oración avanzaba, seguía siendo demasiado tiempo para un hombre que se había entregado por completo insensatamente durante 1 año y medio y quien no había dormido mucho en varios días. Después de orar por casi 3,000 personas, con centenares todavía esperando su turno, Bill se colapsó inconsciente. El sábado por la mañana, todavía débil y tembloroso, Bill abordó un autobús de vuelta para Phoenix. Él deseaba decirle a la gente que Dios lo había perdonado. El domingo en la iglesia él dijo: "La última vez que estuve en este púlpito, yo era un hombre condenado. Sentí la presencia de él abandonarme y comprendí cuán imponente estaba sin él. Hoy la gran prueba ha terminado. Voy a dejar que eso sea para mí un escalón, en vez de una piedra de tropiezo. Que me enseñe mejor los caminos del Señor, de modo que yo viva más cerca de Él, pueda ayudar más a ustedes, personas, y ser guiado por su espíritu. Deseo agradecerle a Dios por devolverme el don de sanidad y por más éxito, desde el domingo antepasado, en orar por el enfermo de lo que ha sido en meses. Eso ha vuelto más bendecido de lo que fue la primera vez". Entonces Bill explicó la razón que su desafío había estado equivocado. Yo hice esta declaración de que no había enfermedad, sin importar de la que se tratara, que hiciera frente a la oración, y ninguna aflicción, sin importar cuán gravemente estaba lisiado, que no fuera sanado, si yo disponía de tiempo para esa persona. Ustedes me han escuchado mencionar eso por todas partes, y eso sigue siendo cierto. Pero yo era el que lo estaba haciendo todo. Yo se lo estaba quitando a la gente. Ustedes también tienen que hacer algo, como cuando Jesús le dijo a María y a Marta que quitaran la piedra. Ustedes mismos tienen que hacer algo. Ustedes van, creen y serán sanados. Gracias, Michelle. Bueno, aquí termina el capítulo. Vamos a mirar algo adelante. A ver, ¿no? Mira que hay en el texto. Ok, un segundo. Experiencia número 1 fue el sermón predicado en Phoenix. Ok. 7 de diciembre del 47. Listo. Y aquí están estas fotos. Entonces, dice la fotografía: John Brown, Jack Moore y William Branham en una campaña. Y estaríamos en el capítulo 41. Ok.
Bueno, no sé si tengan comentarios respecto del capítulo. Yo tengo un comentario, pues, porque es tremendo como él, estando, digamos que seguro de que Dios sanaba a cualquiera, tuvo que reconocer que era un error de él, permitir que las personas dijeran que tenían que ser sanadas cualquier caso, por muy difícil que pareciera, que Dios tenía la obligación de sanarlo. Y como el hermano R. Baxter le dice, el don no lo ha dejado porque irrevocables son los dones, lo que dice Romanos 11. Sin embargo, él pudo entender a través del mismo, de la misma predicación de él, que Balaam, siendo profeta, de todas maneras, estaba por fuera de la voluntad de Dios, y que él estaba por fuera de la voluntad de Dios cuando hacía ese desafío de que toda persona, no importa si creía o no, tenía que ser sanada. Cuando él mismo, pensándolo, dice, se dio cuenta que el mismo Señor Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad natal por la incredulidad de ellos. Y si el mismo Señor Jesús no pudo, ¿cómo podía hacerlo, como dice él, uno de sus siervos? Entonces, ahí fue cuando él se sintió arrepentido por Dios. Y siento que fue algo muy duro para él saber que oraba por las personas y que no sanaban, y sentir de esa manera que la expectación de las personas era, digamos, que pues no podían lograrlo porque el predicador estaba en ese momento reprendido por Dios. ¿Tienes algún comentario? Estaba recordando dos cosas, gracias cielo, porque no lo había, o sea, no había terminado como de captar. Uno como que lee, o no me pasa que yo leo y luego voy procesando como con el tiempo, como que vuelve uno con cosas a la mente. Estaba yo recordando ahorita eso, el domingo, el hermano Dago ahí con nosotros asistimos acá en Cali. Él hablaba y él ponía el ejemplo del Señor Jesucristo cuando fue al pozo de Bethesda, el pozo de Bethesda. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia, cuando el ángel, o sea, que ellos estaban todos los enfermos allá alrededor del pozo, y cuando el ángel mecía el agua, entonces los primeros como que alcanzaban, ¿cierto?, a tocar como esa parte, pues entonces eran sanados. Pero había una persona que él era paralítico, era paralítico, Yo ¿cierto? creo que tenía un problema como de próstata, porque él sí podía caminar. Ok, ok. Entonces él nada que podía, no podía llegar, digamos, a esa sanidad. Y dice que cuando el Señor Jesús llegó allá, el hermano explicaba, ¿no? Él decía, el Señor Jesucristo, pues era el Señor Jesucristo, ¿no? Él podía sanar a todos los enfermos que estaban en ese pozo de Bethesda, pero él realmente fue por uno solo, y él sanó a uno solo. Entonces vino a mi memoria ahorita leyendo esto, porque era como que también estaban todos ahí y el hermano Abraham quería sanarlos a todos, pero al final, bueno, lo que terminamos de leer, ¿no? Cómo se va desarrollando la historia. Entonces, y hay personas con las que si el Señor no es la voluntad de Dios, pues no es, o sea, cierto, no es su voluntad, y ya, o sea, no puede, como entiendo yo que él estaba como forzando, ¿no? Por medio de ese reto a que el Señor tuviera que sanarlos a todos. Y no era así. Y yo también le preguntaba ahorita aquí a Dani que quién sabe qué pasó con esos dos niños, tanto la niña que empeoró en su sordera como con la otra persona, ¿no? Y bueno, no sé si luego hablen sobre ellos, o si más adelante de pronto ellos fueron a esa Campaña a nuevamente. esa campaña nuevamente, ya fueron sanos, pero digo tremendo, porque yo creo que la desesperación. Y lo otro que le decía a Dani aquí rapidito era que también me pareció muy tremendo que el hermano Branham confesara delante de todos el tema de por qué el Señor, o sea, por qué él sentía que el Señor de pronto le había abandonado con el tema del don de sanidad. Como decirles, mire, hice esto y esto, y él dice ahí, no, cuando está orando por mi tontera, Señor, perdóname. Entonces también importante eso, porque eso pues es como esa confesión de pecados, ¿no? Y no solo como que él se la dijo al Señor ahí, Señor, mírame, sino que se la dijo delante de todos. Y yo creo que eso también como que da esa credibilidad, digo yo, de que, bueno, por algo pasó, y como que esta persona está abriendo su corazón, ¿no? A todos aquí, el por qué a lo mejor él considera que no sucedieron esas sanidades antes. Entonces, eso me parece también muy tremendo en hacerlo, que a veces uno como que el Señor está obrando con uno, cosas así, a veces, por eso dice la palabra que tenemos que confesar. Porque muchas veces cuando no confesamos, pues por eso tampoco surge efecto, ¿no? La sanidad o lo que sea que estemos pidiendo.
Entonces vino a mi mente como esas dos cosas cuando estaba leyendo. No sé si alguien más tenga un comentario o una anécdota, algo que nos quiera dejar aquí en conocimiento, o pues por el tiempo que tuvimos que apagar, yo creo que iniciaremos con la lectura del ¿El qué? otro capítulo. No, no, porque mira ya la hora que ya son las 8. Ah, ok, no, ya no me alcanza a Ya no terminar. nos pegas. Y nos tocaría empezar y dejarlo No, cortarlo. cortado. Entonces, Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, nos quiera compartir. ¿No hay comentarios? Creo que no, no hay comentarios. Bueno, pues para nosotros, pues siempre es importante poder saber que esto nos está edificando. Entonces, no sé si alguien quiera de pronto comentar en los clubes de lectura cómo se ha sentido, si realmente ha llegado a tener, digamos que más conocimiento acerca de lo que es el ministerio del profeta, si estas experiencias, estas historias les han llevado a recapacitar aún de su propia vida. No sé si alguien quiera comentarnos algo. es que no todos al mismo tiempo. Bueno, hermanas, pues yo no sé, es que se me ha sorprendido muchísimo conocer cómo le ha pasado tantas cosas al profeta que, yo me quedo súper aterrada, yo no sabía tantas cosas que le habían pasado y estas sanidades y todo como, y es muy cierto lo que él dice que hay que obedecer y bueno, esto es tremendo, hermano. Yo estoy súper sorprendida. Y muchísimas personas que sanadas, filas. Es sorprendente, hermanos. Estoy muy feliz aprendiendo eso, conociendo. Muy bonita, hermano. Gracias, Michelle, por el aporte. No sé si alguien más quiera en cuanto a un comentario. Dios les bendiga. Em, Que la bendiga. no, pues claro, por lo poco que yo he escuchado de los clubes de lectura, pues claro, son cosas que uno, el hermano Brana no, en los muchos folletos no los lee, ¿sí me entiende? O sea, son cosas de la vida que uno no les encuentra, o sea, el hermano sí habla partes de cosas, de fragmentos, de que le pasan a él en la vida, pero así tan detallada como este hermano verdaderamente se dedicó como a investigar al hermano y a recopilar las cosas de las personas que la conocieron. O sea, me parece un trabajo arduo y muy lindo, ¿no? Para darnos a conocer esos momentos que el profeta vivió. Imagínate, o sea, cómo él llegó de frustración porque él, o sea, la verdad, y en ese momento no entendí, fue por de pronto la bulla acá, o en el momento que, o sea, el profeta, yo lo que entendí fue que él se sintió frustrado porque creía que el ángel del Señor ya no estaba, ¿cierto? O sea, que no estaba con él, se sentía que como que lo había dejado, ¿cierto? Pero entonces no sé por qué él llegó a ese punto de que pensó que no le había llegado. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pensó él que lo había dejado? ¿Por qué? No entiendo por qué él sintió eso. ¿Era porque no se sanaban las personas? Porque yo, Bueno, es que sí, el ángel le había advertido que él no podía poner toda su confianza en milagros. Y que si no sucedían milagros, entonces la gente no iba a creer. Porque Dios, Él sana a quien quiere. ¿Sí? Y si la persona no tiene la fe suficiente para ser sana, entonces esa sanidad no se puede dar. Y eso fue lo que el ángel le dijo. No puedes esperar que todo se base en milagros. O sea, no puede suceder que todo sea milagros. Entonces la gente siempre va a estar pendiente de, si es un milagro, creo, si no es un milagro, entonces no creo. Y él le había hecho la advertencia de que no lo hiciera, porque él había hecho el reto que se orara, que le mandaran de primero, en la fila de oración, los casos más imposibles, o sea, las enfermedades más extraordinarias, y que Dios iba a sanarlos a todos. Y él había hecho ese reto en varios lugares. Y el profeta cuenta que el ángel le dijo que eso no tenía que ser solo basado en los milagros. Entonces, él tenía que dejar que si la persona tenía fe para recibir el milagro, listo, lo recibía. Pero si no tenía fe,
o si Dios no quería sanar a esa persona, porque esto está en la potestad de Dios, pues no iba a suceder. Entonces, esa fue la advertencia que le hizo, y sin embargo, él no volvió a decirle a la gente que trajeran los casos más imposibles, pero como él lo había hecho, los ayudantes, los ministros, siguieron trayendo esos casos difíciles para ponerlos de primeras en la fila, y él llamaba a la fila milagrosa. Entonces, eso era contrario a lo que el ángel le había dicho. Él le había hecho la advertencia. Entonces, al seguirlo haciendo, lo que hizo el ángel fue, como dice, se presentó, pero ya no fue una presencia, digamos que amable, sino que él estaba enojado. Se veía como con el ceño fruncido, porque la advertencia que le había dado el profeta, él no lo había tomado, no estaba haciendo lo que el ángel le había dicho. Y como dice él aquí, hacía 7 meses el ángel no estaba, o sea, no tenía esa presencia con él. Sin embargo, él podía seguir orando y las sanidades se dan, pero ya Dios le había hecho la advertencia que no se quedara solo con que si sucedían milagros, entonces la gente sí iba a creer. Si no sucedían milagros, no. Fue por eso. Listo, sí, claro, sí, porque yo sentí que el hermano Brana estaba todo sí, y confesar, ¿no? También es tener un carácter, mejor dicho, para uno confesar delante de todos, uy, hice mal esto. O sea, la verdad es solo el Señor que le da a uno el valor de hacer eso, y él como lo hizo, y pues sí, como dice el Señor, uno muchas veces de pronto como la necesidad que el hermano Branham miraba en tanta gente, o sea, y Señor, quería que todos se sanaran, pero pues si era la voluntad del Señor también, entonces eso es lo duro de aceptar uno también, que todo también hace parte del plan de Dios, ¿no? Como, yo no sé si ustedes han visto esa película de los elegidos, yo no sabía que uno de los apóstolos era como cojo, ¿no? Y entonces en una parte de las esas no podía ser sanado, que él se sentía como así, que, o sea, ¿por qué el Señor sana a los demás y a mí no me sana? Entonces yo me ponía a hacer eso, ¿no? También. Pero entonces sí, hermano, en conclusión es una gran bendición el club de lectura, porque aprendemos más de la vida del hermano Branham, porque aprendemos a ver en nuestra vida todo lo que pasa a través del profeta y cómo puede ayudarnos a nosotros. Sí, hermano, eso era. Dios les Gracias, bendiga. hermana Victoria. Sí, así es. Los elegidos, digamos que ahí representan a uno de los apóstoles, sí, como cojo, ¿no? Y entonces esa escena recuerdo que como que sanas a los demás y por qué no a mí. Entonces como que Jesús le dice, pero lo tremendo y para lo que Dios te mandó es que tú sabiendo que no te voy a sanar, tú sigues creyendo y sigues profesando la fe y sigues orando por los enfermos y ellos son sanados. Sin embargo, tú sigues padeciendo eso. Y eso me hace recordar a mí, por ejemplo, el profeta. El profeta sufrió mucho con úlceras en el estómago por años, y sin embargo él oraba por la gente y la gente se sanaba, y él padecía esas úlceras en su estómago. Entonces es como que el don era para otro, no para el beneficio propio. Y lo mismo, digamos que asemeja a esto de los elegidos, que el don fue dado para que se beneficiaran otros, pero si Dios no lo quería sanar, pues estaba solo en la potestad de Dios el sanarlo. Entonces es eso. Gracias, hermana Victoria. Bueno, no sé si alguien más desea algún comentario. Ya sería Andrés o la hermana María. Andrés dijo que solo nos iba a escuchar. Cierto, que Andrés va de camino, no nos puede, si no puede aportar. Listo. Entonces, pues les invitaría para que hagamos una oración y de esa manera hacer la fotografía de este club de lectura. Vamos a inclinar entonces nuestro rostro, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Ha tenido cuidado de nosotros y nos has permitido, Señor, tener acceso a esta parte de la historia, Señor, que tú, Señor, le permitiste al profeta, de cómo él se sintió reprendido, Señor, porque tú, Señor, le hayas advertido que no dejara, Señor, que la confianza de la gente fuera únicamente en los milagros. Ayúdanos, Señor Jesús, a que eso también nos ponga a nosotros, Señor, en línea, Señor, con tu palabra, en que tú, Señor Jesús, nos puedes reprender y tú puedes llamar nuestra atención y tú puedes aún, Señor, dejar que cosas nos sucedan por nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor Jesús, y ayúdanos, Señor, a enderezar nuestra vida, Señor, y nuestros pasos a ti, Señor Jesucristo. Te honramos, te adoramos, te alabamos y agradecidos, Señor, contigo. Permite, Señor Jesús, que haya una noche de descanso, de reposo para nuestros cuerpos, para nuestras mentes. Y, Señor, si tú nos regalas un día nuevo, Señor, podamos servirte a ti con todo nuestro corazón, en el nombre santo y glorioso del Señor Jesús. Amén y amén.
Amén. Bueno, les invitaría entonces que abran sus cámaras para tomarle la fotografía y guardarla con este club de lectura. Entonces ahí pueden abrir sus cámaras. Bueno, Michelle ya abrió su cámara. Amalia, muy bien. Andrés, bueno, Andrés sí pudo. ¿Ya llegó a ya la casa, llegó. Andrés? Listo, listo. Entonces, a la cuenta. Está más cerca entonces, porque mira que no Ah, sale ok, ni el uno espera. ni el otro. Espérame. Ah, mira, ese es el esposo de Amalia, mucho gusto. Ah, Dios sí, bendiga. sí. Qué gusto Bueno, conocerlo. ahora sí, Dios les bendiga. Qué gusto conocerlo, hermano. Bueno, ahora sí, listos para la foto. En 5, ahí llegó el David. 5, 4, 3, sonrían. Listo, quedaron muy bien en la foto. Se las compartimos entonces al rato. Muchísimas gracias por estar presentes. Que Dios les bendiga y que tengan y gocen una feliz noche. Que descansen. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Yo los bendiga. Dígale adiós.